Listo, vamos a empezar con el tema de renal. Empezando primero por lo que es el metabolismo del agua. Ya. El metabolismo del agua, lo primero que vamos a ver es los principios generales. Y aquí tenemos que recordar que cuando uno nace, o sea, es un recién nacido, va a tener mayor porcentaje de agua, ¿sí? Más o menos 75%. Y esto también podrían preguntarles, ¿no? ¿Cuánto tiene un niño al nacer? Más o menos esta es la cantidad. Luego nosotros vamos envejeciendo y vamos perdiendo agua. Entonces, un hombre está alrededor de 60 y una mujer de 50% de agua. Ya cuando ya estamos más ancianitos, más viejitos, ya pasamos a 50% de agua hasta menos, ¿no? Ya por eso las personas mayores se ven más arrugadas. Sí, ahora, en lo que es la repartición del agua, como es más o menos lo que vamos a tomar es 60%, lo vamos a dividir en un tercio en el líquido extracelular y dos tercios en el líquido intracelular. Y esto se lo tienen que saber bien. ¿Por qué? Porque aquí va a importar esto, el intravascular, ¿ya? El intravascular es el 4% del 20%. Entonces, si una persona pesa 70 kilos, el 4% va a ser más o menos 2,8, ¿no? Entonces tiene casi 3 litros de sangre. Esto es prácticamente sangre. Entonces, si tenemos una hemorragia o tenemos algo, este líquido se empieza a perder y solo tenemos 3, 4 litros de sangre. Entonces, ahí hay que ver cuánto es lo que uno pierde y por eso nos preocupa tanto. En el intersticial, esto de aquí es importante porque esto es, si digamos que el tercer espacio, ¿no? Cuando ustedes escuchan tercer espacio, se refieren a esto. Cuando los líquidos se van al tercer espacio es por esto. Ahora, aquí vamos a ver una ley, es la ley de Starling. Esta ley habla de las cuatro fuerzas, de la presión hidrostática que es vascular, o sea, que es hacia afuera, y la presión oncótica vascular. La coloide osmótica o u oncótica es lo mismo, ¿ah? Coloide osmótica u oncótica. Y está dado por la albúmina. ¿Sí? Esto es importante que lo sepan y que quede bien claro. Y por el lado intersticial también hay las mismas fuerzas que van a hacer la presión hidrostática, también va a ser fuerza contra el vaso, pero desde afuera, y la presión coloidosmótica o oncótica va a ser también hacia afuera. Entonces, estas cuatro fuerzas tienen que estar en equilibrio para que la persona esté normal. Pero ¿qué pasa cuando esto se rompe? Se produce el edema, que es lo que más van a ver en hospital, son edemas, y esto se debe por una disminución en la presión oncótica, esto debido a una hipoalbuminemia. Entonces, se rompe la homeostasis y disminuye la albúmina. ¿Por qué? Porque se puede perder por una hemorragia, se puede perder por la orina, si hay un síndrome nefrótico. Entonces, si se pierde esto, se rompe la oncótica. Y la oncótica es como, las proteínas son como buffers que hacen taponamientos, ¿sí? Entonces hacen que el líquido se quede dentro del vaso. Pero si no hay proteínas, acá tú vas a dejar un hueco. Y ese hueco va a hacer que salga el líquido, la sangre, más que nada el plasma, sale hacia el intersticial, al tercer espacio. Y que hay un aumento de la presión hidrostática, ya sea por retención de sodio y otras cosas más. Y esto de aquí se lo tienen que saber porque sí lo han preguntado, inclusive en el salud yo lo he visto y por eso esto se lo tienen que saber. Y bueno, pues otras cosas que vamos a ver es la vasopresina o también llamada la hormona antidiurética. ¿Qué hace esta hormona? Pues hace vasoconstricción, por eso se llama vasopresina,
Más que nada vasoconstricción. Y otra cosa que vemos para la regulación de esto es la sed. ¿Ya? Entonces vamos a tener estímulos osmóticos, por ejemplo, estímulos osmóticos. Nos vamos al chifa, ¿no? Al chifa. Y el chifa, como ustedes saben, tiene un montón de sal. Entonces tú comes tu chifa y encima lo acompañas con tu coca cero, porque eres light. Tomas tu coca cero y la coca cero también tiene bastante sodio. Entonces todo esto de acá va a ser una hiperosmolaridad sérica. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto es la osmolaridad normal? 280. De estos 280, tú al comer sal lo puedes pasar a 295, que es el límite, ya hasta 300, ¿no? ¿Y qué va a hacer esto? Que tú tengas sed. Y por otro lado, la vasopresina se va a estimular y va a hacer retención de agua. Entonces, las dos funciones de la vasopresina son retención de agua y vasoconstricción. Luego, los estímulos no osmóticos, ya que no tienen nada que ver con sal, son la hipovolemia. O sea, las hemorragias también hacen, o sea, estimulan a la vasopresina para que no se pierda orina. Entonces, si tú tienes un paciente que está sangrando eh, por X motivo, ya se estimula la vasopresina para que haga vasoconstricción porque se está perdiendo sangre y además hace que tú no orines. Entonces vuelve a entrar lo que tú ibas a orinar, lo vuelves a filtrar y pasa a la sangre. Ahora, en homeostasis, todos estos de acá son reguladores para la homeostasis y hay que recordar que el sodio es extracelular, es el extracelular y el potasio es el intracelular. Y estos también se lo tienen que saber, estos dos. Los valores, bueno, un sodio ya lo hemos visto antes en acidosis, alcalosis, va desde los 135 miliequivalentes a los 145. Y el potasio va de los 3,5 a los 5,5. A partir de esto podemos llamar hiponatremia, hipernatremia o hipercalemia o hipocalemia. Ahora, otra cosa importante aquí también es esto. ¿Por dónde se pierde agua? Nosotros no solo perdemos por la orina, sino que perdemos por muchos otros órganos. Por ejemplo, por vía digestiva podemos perder 0,1, por vía pulmonar 0,3, y esto está más detallado aquí. ¿Ve? Este de aquí, que también podrían preguntárselos, va en esta relación. ¿Cuánto es lo mínimo que una persona debería excretar por día? 0,5. Ya, 0,5 litros o 500 mililitros por día. Ahí estamos hablando de una persona normal. Pero ¿qué pasa si tú haces menos de esto? Si es menos de 500, ya estamos hablando de una oliguria. Oliguria. ¿Qué pasa si baja más todavía? Menos de 100. Estamos hablando de una anuria. ¿Y qué pasa si estás entre estos rangos, pero no sales no desechas los desechos tóxicos, por ejemplo, la urea y la creatinina, y estamos hablando de una oligoanuria. ¿Sí? Esto de aquí significa que no desechas, ¿no? Tus desechos se quedan dentro. Entonces, orinas tan poco que tus desechos se quedan dentro. Bueno, entonces aquí tenemos otro de las capacidades que también por donde se elimina, ¿no? Y eso está plasmado acá. Entonces seguimos, en heces podemos perder 200 mililitros, en pulmones de 400 a 500 y metabolismos endocelulares, intracelulares
250 a 350. Entonces tenemos un total casi de 1,5 litros, más o menos. Y esto de aquí es importante porque ustedes cuando tengan a un paciente en el hospital y ese paciente no come, no toma agua, o sea, prácticamente está en coma tiene una pancreatitis y no puede comer, necesita líquidos. Y entonces ustedes le tienen que poner suero. Y por eso tienen que calcular cuánto necesita y eso pasarlo a gotas. Entonces, todo esto de aquí es un requerimiento básico de los pacientes. Ahora, en el metabolismo del agua también vamos a ver los pacientes euvolémicos, que son los pacientes normales, los sanos, ¿no? Los sanos, los que están sanos, no tienen ninguna patología y su riñón está perfectamente sano. Entonces, aquí tenemos que en la historia clínica vamos a poner aparenta buen estado de hidratación. Hay mucosas húmedas, piel no reseca, diuresis normal, no hay edema, no hay ascitis, la presión es estable, no hay taquicardia y la frecuencia es normal. Frecuencia respiratoria normal y la temperatura normal. Pero ¿qué pasa si no hay nada de esto? O sea, está alterado. En la teoría dijeron menor a 400 millones. Sí, pues, o sea, se puede definir como 400, o sea, en sí, este es lo mínimo que tú deberías orinar, pero entre 500 a 400 queda un espacio vacío, ¿no? Entonces, si a ti ya te dicen oliguria, pues tú ya estás pensando en que ya está disminuido, ¿no? Ya más allá del valor, ya puede cambiar por muchas cosas. Ya. Ahora, en los hipovolémicos vamos a tener que hay un déficit de agua y de sodio, y aquí hay pérdidas extrarrenales, como por ejemplo vómitos, diarreas, hemorragia, líquido en tercer espacio, quemaduras, y las pérdidas renales que son por diuréticos, nefropatías, deficiencia de minerales o corticoides y enfermedades renal obstructivas. ¿Cómo vemos a simple vista que una persona es hipovolémico? Porque tiene sed, porque se nota cansado, porque tiene calambres musculares y porque tiene el mareo ortostático. Este de aquí es muy importante porque, por ejemplo, hay personas, más que nada, anoréxicos, bulímicos o personas que, digamos que tienen problemas alimenticios. Ellos suelen hacer dietas muy estrictas y piensan hasta que el agua les engorda. Entonces no toman agua y en el momento de que se levantan empiezan a ver como luces, ¿no? Se marean al momento de estar, están echados y se paran y ahí viene el mareo, ¿no? Y hacen esto de aquí, que es como si estuvieran agarrando una pared porque se van a caer, ¿no? Y los calambres musculares, más que nada en las pantorrillas, es muy clásico también de los corredores porque ellos se deshidratan bastante. Entonces, no solo es tomar agua, sino también minerales. Ya. Otros signos, vamos a ver que la presión venosa yugular está baja, hay hipotensión y hay taquicardia. Esta es la compensación, ¿no? Lates más rápido porque tienes menos agua en tu vena, en tu arteria. Hay ausencia de sudor, hay sequedad de mucosas, el glóbulo ocular está hundido, hay oliguria y hay trastornos del sensorio. En cambio, ya yéndonos al otro extremo, a los hipervolémicos, hay un exceso de agua y sodio, y entonces aquí hay una retención en el intravascular o en el intersticial. Y esto se debe porque hay una función renal anormal, pero también se pueden dar por otras cosas, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una cirrosis, pero como estamos en el tema de renal, hay que hablar más que nada de esto, ¿no? Entonces, en el intersticial, lo que vamos a ver es edema, ascitis y derrame pleural. En el intravascular vamos a ver una ingurgitación yugular positiva, estertores pulmonares, el galope del S3 y la presión arterial aumentada. Síntomas: aumento de peso, porque el edema, la citis, aumento de peso, edemas periféricos. El inicio siempre es edemas periféricos y luego pasa a anasarca. Anasarca ya es el edema generalizado. ¿Cómo este niñito?
Ya no solo es en extremidades, ¿no? Ahora es toda la cara, todos los brazos, todo el estómago y así, ¿no? Después hay un aumento del gasto cardíaco, hay edema agudo de pulmón, hay derrame pleural, hay hepatomegalia, hay ascitis, hay convulsiones por edema, si es edema cerebral. Entonces, nosotros siempre hay que tratar de estar aquí, ¿no? No hay que pasarnos de agua, porque si nosotros empezamos a tomar mucha agua, también hacemos trabajar más a nuestros riñones. Y aunque nuestro riñón está bien, no hay que esperar que se malogre por tomar demasiada agua, ¿no? Entonces, lo que debemos tomar más o menos al día es 1,5 a 2 litros. Eso es lo que deberíamos tomar. Ya. Pasamos a síndrome nefrótico y nefrítico. Uy, no lo cambié aquí. Dice que aquí es nefrítico. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se define un nefrótico? Un nefrótico tiene que ver con proteína, ¿ya? Y un nefrítico con hematuria. Eso es lo básico que siempre tienen que recordar. Y hay unas características que lo van a definir. El síndrome nefrótico se va a definir netamente por esto. La proteína que se excreta en la orina tiene que ser mayor de 3,5 en un día por 1,73 metros cuadrados. Si no cumple esto, no podemos hablar de un síndrome nefrótico. Esto es en adultos, y este es en niños. 40 miligramos por hora por metro cuadrado. Este es en niños. Ahora, las proteinurias también hay que definirlo. Si es menos de 30 miligramos al día, pues está casi normal. Si es de 30 a 299, pues ya hablamos de una microalbuminemia. Y ya si hablamos de más de 300 ya es macro, ¿no? Macroproteinemia. Proteiuria. Ya. Ahora, en etiología, lo que más se ve es que en niños lo que lo produce es esto, cambios mínimos. En niños, siempre que te pongan un paciente con cambios mínimos o eh, que tiene una patología de esto, o sea, la palabra cambios mínimos está asociada bastante con lo que es el síndrome nefrótico en niños, pero en adultos puede ser tanto membranosa como diabetes, porque la diabetes llega a producir síndrome nefrótico, pero lo llega a producir después de unos años. Antes de que te dé un síndrome nefrótico, tiene que darte, por ejemplo, lo que es o en el ojo, ¿no? Tienes que perder visión. Si tú empiezas a perder visión, el- lo que pasa después ya puede ser un síndrome nefrótico. Pero si no tienes pérdida de visión, difícilmente llegas a un síndrome nefrótico siendo diabético. Sí, es como que vas por pasos. Entonces, la diabetes puede vivir 20, 30 años y esto vas de complicación en complicación en complicación. Esto viene primero y después ya viene un síndrome nefrótico. Pero este es muy común también. Manifestaciones clínicas, bueno, la proteinuria. Y esta proteinuria, como es macro, prácticamente es macro, porque es mayor de 300, ya 3,5 esto es macro. La pérdida es tanto que dentro del vaso sanguíneo disminuye, por eso hay una hipoalbuminemia, nada 3 gramos por decilitro. Y esto nos va a producir un edema casi con 4 cruces. Ahora, la diferencia de este edema es que este es blando, te da fovea positivo o signo de Godet, fovea positivo, y además es frío.
Ya cuando esto se hace generalizado, ya ahí tenemos a Anasarca. Pero esto es un proceso, ¿no? Ahora, al nosotros perder proteína y empieza el edema, o sea, la presión oncótica ha disminuido y la presión hidrostática ha aumentado, el cuerpo trata de compensarlo. Y para compensarlo, el hígado va a empezar a producir lo que es proteínas de bajo peso molecular, en este caso el LDL, que es lo más común. Estas proteínas eh, que son de transporte supuestamente van a reemplazar a la albúmina. Entonces ahí empieza una hiperlipidemia y una hipercolesterolemia, que el LDL es lo que transporta más colesterol, y una aterosclerosis acelerada. Entonces, a partir de esto, hay una hiperlipidemia. Y esto se va a ver también en una lipiduria con cilindros grasos. Entonces, si te hablan cilindros grasos o todo lo que es grasa, hiperlipidemia, síndrome nefrótico. Ahora, el hígado igualito. Como se gasta tanto en producir estas proteínas para em, compensar la falta de albúmina, también va a empezar a dejar de producir factores de coagulación y puede producir un tromboembolismo. Luego también la IgG y los factores de complemento, que son los que se encargan de la defensa, ¿no? Entonces, también está propenso a infecciones. Las infecciones más frecuentes son por hongos, porque eso lo tenemos en todos lados. Las proteínas fijadoras de vitamina C también se ven disminuidas y acá va a haber una hipocalcemia y si hay una hipocalcemia vas a necesitar sacar calcio de los huesos. Entonces va a haber un hiperparotiroidismo secundario. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque este produce la calcitonina y la calcitonina se encarga de sacar el calcio de los huesos para llevarlo al torrente sanguíneo. Y como no hay proteína fijadora de vitamina, acá también. Acá sucede la hipocalcemia. Por otro lado, como el riñón se puede afectar, también va a haber un descenso de la eritropoyetina. Y la eritropoyetina es la que se encarga que el glóbulo rojo eh, eh, crezca, madure en la médula roja. Y si no hay glóbulo rojo, pues hay anemia, ¿no? Ya, entonces todas esas cositas son relacionadas al síndrome nefrótico. Ahora, en el síndrome nefrítico, ¿qué vamos a encontrar? Que es de inicio brusco. Esto de aquí sí te lleva al hospital inmediatamente. Esto de acá puede ir de a pocos. Es insidioso, va de a pocos. Pero el nefrítico sí te puede llevar al hospital muy rápido. Y esto se ve principalmente en pacientes que han tenido infecciones antes. Es decir, si tú tienes una faringoamigdalitis o una pericarditis infecciosa o una tifoidea, un TBC, una neumonía o una enfermedad mal curada, después de unas semanas o un mes más o menos, ¿qué pasa? Se ha ido al riñón y ahí está produciendo una lesión glomerular o una inflamación. Este es lo más común. Pero por otro lado también pueden estar las autoinmunes, por ejemplo, una LES o un lupus eritematoso sistémico o una vasculitis. Esto también puede producir una lesión glomerular que se produce después de una inflamación. La característica más frecuente es esto, la hematuria. Y esto te va a decir el paciente lavado de carne. Lavado de carne. Entonces, si ustedes escuchan esta palabra, siempre piensen en nefrítico. Si escuchan orina con espuma, bastante espuma, ya ustedes piensan en nefrótico. ¿Qué más le van a decir? Acá té cargado. Té cargado. ¿Mm? Son diferencias entre nefrótico y nefrítico. Ya. Ahora, manifestaciones clínicas. Aquí, hematurias. Entonces, vamos a encontrar cilindros hemáticos.
¿Qué más? Crenocitosis. Los glóbulos rojos, como se puede ver acá, están crenados. Están crenados. Y esa es una característica muy importante del síndrome nefrítico. ¿Qué más vamos a encontrar? Es la oligoanuria, por retención de agua y sal. ¿Qué más encontramos? Edemas. Pero estos, a diferencia del otro, aquí son duros, no hay fovea y es caliente. Pero este edema no se debe por pérdida de proteínas, sino por retención de agua y sal, por eso que son más duros. ¿Sí? Y así que si ven que le dicen que es duro, es nefrítico. Si es blando, ahí es por proteínas. Y eso hay que diferenciarlo bien a la hora de hacer nuestro examen clínico del paciente. Ahora, aquí también vamos a encontrar azoemia. Y esto es lo principal por lo que un paciente se puede desmayar o llegar a una encefalopatía. Porque la azoemia significa que los nitrógenos, las depuraciones no se excretan. Si tu riñón no está funcionando bien, no puedes eliminar la creatinina ni la urea. Y estos desechos son prácticamente desechos y son tóxicos. Entonces, si tú empiezas a retener, vas a causar una encefalopatía urémica y te vas a desmayar. Ahora, ¿qué más causa? La hipertensión. ¿Por qué? Porque hay retención de agua y sal. Si hay retención de agua y sal, el gasto calórico va a aumentar y la resistencia vascular periférica también va a aumentar. Por eso se produce la hipertensión. ¿Qué le podríamos dar a estos pacientes? Para esto, le podríamos dar diuréticos, igual que esto. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, no ambos presentan lipiduria. A ver, lipiduria solo presenta el síndrome nefrótico, ¿sí? El síndrome nefrítico no presenta lipiduria. ¿Alguna otra pregunta? Alguien está levantando la mano, creo. Y Jorge, una pregunta sobre la proteinuria que es mayor a 3,5 de síndrome nefrótico. ¿Qué manifestación clínica, o sea, aparte de las espumas en la orina, qué es lo que más se podría ver en la orina en proteinuria? ¿Cómo O sea, identificar una proteinuria? un síndrome nefrótico, mira, vas a tener esto. Esto, Godet positivo, fobia positivo. Varias cruces. O sea, ¿qué significan las cruces? Que tú vas a poner tu dedo y esto por lo menos se va a quedar un minuto. Una cruz es 15 segundos, dos cruces y va aumentando, ¿no? Pero estos, como estos de aquí, son por macro, o sea, por pérdidas grandes de proteína, esta fovea es grande. Entonces, ¿dónde lo tienes la fovea? Los edemas lo tienes en palpebral y pretibial. Y también se podría ver en escrotal, en estos tres. Ahora, los cilindros grasos es manifestación, pues, ¿no? De la hiperlipidemia. Y esto que es la orina. ¿Qué más podrías ver? Pues creo que con estos cuatro tú ya te estás acercando que es un síndrome nefrótico. Más que nada por la orina. Esto lo sacas más por la orina, porque esta espuma no es normal que tú tengas un paciente que te diga que tiene bastante orina y encima que tiene, es como un té cargado, ¿no? Tú le preguntas, ¿es como un té cargado? Y te va a decir que sí. ¿Se entendió? Sí, Jorge, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Chica, entonces seguimos. Ya, ahora, en insuficiencia renal aguda. Estas de aquí son dos, aguda y crónica. En la aguda es caída brusca de la tasa de filtración glomerular y esto se caracteriza por un aumento absoluto y sostenido de más de 3,3
0,3 miligramos por decilitro en lo que es la creatinina. Entonces, nuestro, eh, para nuestra lectura, o sea, para nosotros diagnosticar, vamos a utilizar la creatinina. Esto es lo que nos va a importar para decir si tiene insuficiencia renal o no. O 50% del basal. ¿Qué significa? Si tú tienes, no sé, 2,5, ya el 50% sería 3,75 más o menos. Pero algo así aumenta. Entonces, si tú ves que ha aumentado así, ya tú dices es una insuficiencia renal, ¿no? ¿Qué más vas a encontrar? Diuresis o flujo de orina, que es o sea, la orina, ¿no? Lo que tú excretas, 0,5 mililitros por kilogramo de peso por hora por más de 6 horas. Son definiciones para la insuficiencia renal. Ahora, aquí vamos a encontrar, como ya es insuficiente nuestro riñón, no va a filtrar bien lo que es la creatinina ni la urea, ¿no? Estos dos siempre van juntos. Entonces va a haber un aumento de los desechos nitrogenados y eso se llama azoemia. Y la azoemia se va a ver por pérdida de conciencia, va a haber náuseas, vómitos, malestar general, terexis, que es la mano, está así, se voltea sola, ¿no? Hay convulsiones. Ahora, aquí la homeostasis y el equilibrio ácido-base y electrolítico, pues ya no existe. La homeostasis se rompió y no hay nada de esto. Y en estos pacientes, pues la orina puede estar normal o también puede estar con oliguria. Ahora, lo vamos a clasificar en tres: prerrenal, renal y posrenal. La prerrenal prácticamente es por hipovolemia, por disminución del gasto calórico o por vasodilatación periférica. En hipovolemia vamos a encontrar hemorragias, vómitos por pancreatitis, trasudados, peritonitis, o sea, exudados, quemaduras y lo que es la hipovolemia, como ya lo vimos en el síndrome nefrótico. En la disminución del gasto calórico, pues por la insuficiencia cardíaca, que es lo más común que te puede llevar a una insuficiencia renal después de unos años, y la vasodilatación periférica, que tiene que hacer que el riñón trabaje más, y el sistema renina-angiotensina también. Entonces esto se ve afectando al riñón. ¿Cómo lo vemos a un paciente que es prerrenal? O sea, antes del riñón, pues tiene más sed, la presión arterial está caída, hay taquicardia, la presión venosa yugular está disminuida también, hay pérdida de peso y sequedad de piel. Esto más que nada nos hace ver como un hipovolémico, ¿no? O sea, una persona que pierde líquidos. Ahora ya renal, ya es intrínseco o es del mismo riñón en sí. Ya la causa más frecuente es por necrosis tubular aguda. Luego están las lesiones glomerulares, como la glomerulonefritis, las lesiones del túbulo intersticial, ya sea por alergia a antibióticos, AINES o diuréticos. Y aquí también vemos las intoxicaciones. ¿Sí? Cuando hablamos de alergias, hablamos también de intoxicaciones, porque es una reacción adversa a un medicamento. Luego tenemos las lesiones de grandes vasos y esto se ve por placas ateroscleróticas o trombosis. Esto puede ser en arterias o en venas. Estos pacientes renales ya no tienen hipotensión, ¿sí? Acá tenían la presión baja, ¿no? Tenían hipotensión. Aquí tienen hipertensión. Ahora, los síntomas son sistémicos y está netamente relacionado a hipercalemia, y esto se ve con arritmias y el ilio. ¿Ustedes se acuerdan del ilio que lo tocamos? El ilio se ve por que el intestino no se mueve, o sea, pierde su motilidad.
Y esto se debe tanto a hipercalemia como hipocalemia. Entonces siempre hay que sacarle su AGA para ver en cuál de los dos está. No se le administra eh, potasio así nomás, sino hay que ver si está en hipercalemia, pues esperamos que baje y lo vamos reponiendo poco a poco. Y si ya está bajo, pues le ponemos ya más potasio al suero. Luego tenemos los postrenal, que es netamente, aquí hablamos de obstructivas, que puede ser por una litiasis, tumores o fibrosis, pero no en el riñón, sino en los uréteres, en los uréteres pélvicos, en la vejiga o en la uretra. En el hombre, ¿cuál es lo que más frecuente se ve? Es que ellos tengan una obstrucción del cuello de la vejiga producido por una hiperplasia prostática benigna. Esto aquí es muy importante porque todos los pacientes con hiperplasia prostática benigna pueden terminar en insuficiencia renal si es que no se operan. Por eso que a los pacientes les duele al mencionar. Ahora, ¿qué más se puede ver aquí? El globo vesical y un tumor pélvico. Ya. Ahora, en comparación, estas dos, ¿qué importa acá? El primer ion que se aumenta aquí es el potasio, ¿no? Entonces, por eso hay hipercalemia. Aquí la hipercalemia llega, pero es tarde. Sí, aquí lo que se eleva primero es en la acidosis metabólica, perdón, lo que se disminuye primero es el bicarbonato. El bicarbonato. Ahora, otra cosa de diferencia en que en el agudo es normal o aumentado su tamaño, pero en el crónico sí está disminuido. Aquí sí disminuye. Entonces, eso se puede poner en el examen clínico, ¿no? O sea, te pueden poner siguiente con el riñón normal. Y en cambio aquí te pueden decir con un riñón disminuido. Listo. Ah, y la otra es la aparato hormona, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. Ya. Ah, ahora, en lo que es la insuficiencia renal crónica, esta la vamos a definir como una filtración, la disminución de la filtración glomerular, y esto es por una depuración de creatinina menor de 60 mililitros por 1,73 metros cuadrados. O que hay una presencia de daño renal por más de 3 meses, como mínimo 3 meses hacia adelante, ¿no? Las causas aquí en Perú, la causa principal es diabetes. Eso que los diabéticos tienen que cuidarse mucho sus riñones. Luego está la hipertensión arterial, que como aquí siempre se ve, si tienes diabetes, probablemente también tienes hipertensión, o si tienes hipertensión, probablemente también tengas diabetes. Y ya después están los glomerulonefritis. Entonces, el orden está así, ¿no? Primero es diabetes, hipertensión arterial, glomerulonefritis. Ahora, las manifestaciones clínicas son hiperazoemia. Hiperazoemia, sí. A diferencia de acá, que tiene un grado normal, o sea, todavía si corregimos algunas cosas se puede salvar el paciente, por eso que acá también es reversible. En cambio, la crónica, si ya pasó de 3 meses, es irreversible. Aquí vamos a ver que hay una hiperazoemia, o sea, esto es ya mucho más, ¿sí? Es mucho más elevado. Entonces vamos a tener una acidosis metabólica. En la acidosis metabólica baja el bicarbonato. Entonces estos pacientes hay que colocarles bicarbonato. Luego vamos a tener una encefalopatía urémica, que es por esto, ¿no? La hipersoemia va a causar una encefalopatía urémica. Luego tenemos la hipertensión refractaria. ¿Qué significa esto? Que no calma, o sea, la hipertensión no se controla con un fármaco ni con dos, sino con 3 fármacos. Entonces, a estos pacientes, si usan eh, diuréticos de ASA, un ARA2 y un YECA, pues estamos hablando de una refractaria. Y yo he visto solo un paciente con esto, pero sí,
Sí es bien complicado estar tratándoles y bajándoles la presión. Luego hay osteodistrofia renal, y esto se debe porque hay una hiperfosfatemia e hipocalcemia. Entonces, si el fósforo sale, el fósforo aumenta, el fósforo se empieza a unir al calcio, y se lo lleva prácticamente. Y si se lo lleva, en nivel sanguíneo, el calcio es bajo, ¿sí? Entonces, el fósforo se lleva el calcio, se lo lleva. Y en el torrente sanguíneo está bajo. Y como consecuencia de que está bajo, aparece la paratormona con la calcitonina. ¿Y qué hace? Pues saca calcio de los huesos para llevarlo al torrente sanguíneo. Pero esto hace que el fósforo aumente más. Y esto se empieza a volver más grave. Entonces, por eso aparece la osteoporosis aquí. Entonces, algo característico de la insuficiencia renal crónica es la osteoporosis. ¿Qué más vamos a encontrar? La hipercalemia refractaria, igualito. Cuando hablan de refractaria es que estos pacientes no bajan así nomás. Tienes que hacer un tratamiento largo, estar supervisándolos, y si no, no bajan. Y bueno, también vamos a ver la anemia por la eritropoyetina, ¿no? Como el riñón está afectado, el riñón se encarga de producir eritropoyetina, que pasa a la médula ósea roja, y esto de aquí, glóbulos rojos, pues también se ve disminuido, entonces hay anemia. Ya por último, como diagnósticos diferenciales, eh, vamos a ver la litiasis renal y síndrome prostático. Esos de aquí son síndromes bien pequeños porque los van a reconocer muy fácil. Por ejemplo, en la etiología vamos a tener que genético, tú le preguntas, ¿su papá o su mamá ha tenido un síntoma o síntomas parecidos a lo que usted ha tenido? Él le va a decir probablemente que sí. Ya, si no tiene, pues la otra es por tomar agua con alto mineral. Hay lugares todavía en el Perú donde se toma agua de caño, y hay aguas que tienen contenido muy alto en minerales. Entonces estos minerales se empiezan a poner aquí, como los tienes que filtrar, y terminas con un cálculo o una litiasis renal. Ahora, los síntomas es prácticamente dolor pélvico, hay hematuria macroscópica, hay infección urinaria, que es lo que más se produce por esto, y hay disuria. Disuria es dolor al miccionar. Dolor al miccionar. Ya, eso es lo más característico. Ahora, ¿qué más vamos a ver? Que este paciente cuando ingresa está decaído y está inquieto, porque el dolor pélvico, este dolor cólico, es un dolor cólico que duele bastante. Ah, aquí está, dolor cólico, y esto va a irradiar hasta los genitales, irradia hasta los genitales. Sí, entonces cuando hacemos la puño percusión, o sea, pasamos al paciente así parado o echado, o tenemos la última costilla, ponemos nuestra mano y lo percutimos, probablemente le duela bastante y también se irradia hasta los genitales. Entonces estas palabras son claves, que irradian hasta los genitales. Ahora, ¿qué más puede dolerte? Pues toda la región lumbar, toda la espalda baja e inclusive la ciática. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico más certero? Pues mandando un examen de orina. El examen de orina es prácticamente lo que nos va a ayudar bastante porque aquí vas a encontrar cristales. Estos cristales, así tal cual como se ve acá, nos indicarían que el paciente tiene una litiasis renal.
¿Qué más vamos a encontrar ahí en el examen de orina? Pues la hematuria macroscópica. Ya si con esto no nos queda claro y el paciente no quiere estar más certero, pues le sacamos una ecografía. En la ecografía vamos a ver esto, que es blanquito, más o menos así. Ya, esto sería un cálculo. Ya, si quiere, pues también le podemos sacar una tomografía, ¿no? Ya con eso ya se ve más lúcido, todo para... Ahí prácticamente con esto diagnostican ya más certero, se ve todo. Pero con una ecografía basta, ¿no? Dependiendo de cada persona y cada médico, lo que quiera sacar. Listo. Por último, tenemos el síndrome prostático con su representante, que es la hiperplasia prostática benigna. Y aquí vamos a tener como etiología también genético, o sea, personas, su padre ha tenido una hiperplasia, pues el hijo también puede tener. Luego tenemos infecciosas. Las infecciosas se deben principalmente en el hombre. Es muy difícil que le dé una infección urinaria o una prostática, pero sí se puede dar una prostatitis. La prostatitis se puede dar por tener relaciones sexuales cuando la mujer, por ejemplo, está con su regla, o sea, cuando está con su periodo. En eso hay sangre y esa sangre está lleno de prácticamente bacterias anaeróbicas y bacteroides, que son bacterias que comen cosas muertas, porque la sangre aquí se está pudriendo. Entonces, eso de ahí entra a la próstata y puede causar una prostatitis. Y esto a la larga se convierte en una hiperplasia prostática benigna. Luego tenemos las endocrinas. Las endocrinas son por receptores adrenérgicos que, por ejemplo, hay personas que utilizan esteroides, por ejemplo, eso hace crecer la próstata, o personas que secretan mucha testosterona, tienen sus niveles de andrógenos muy elevados, pues no tienen cabello, tienen mucho vello, tienen la voz más gruesa. Esas personas también pueden tener hiperplasia prostática benigna con mayor facilidad. ¿Cómo los reconocemos? Pues el vaciamiento, ellos van a tener un vaciamiento incompleto y esto se traduce en tenesmo vesical. ¿Qué significa eso? Que el paciente va a orinar y va a tener una sensación de querer volver a orinar ahí mismo, como si le quedara algo adentro, pero en realidad no le queda. No le queda en el uréter, sino le queda dentro de la vejiga. Y eso hay retención dentro de la vejiga. O sea, aquí una orina, ¿no? Ya está normal. Pero ¿qué pasa si la próstata crece? Pues esto deja un pequeño líquido acá y hay retención. Ahora, esto también vamos a ver que hay poliquiuria y esto es orinar varias veces y esto es muy seguido. Puede ser tanto en las noches, por eso se dice nicturia, cuando una persona se levanta en la noche para orinar, nicturia, pero orina varias veces, de dos a más veces. Dos o más. Y esto es urgente, te llama. No es que tú lo puedes retener, no lo retienes. Te va a llamar y vas a tener que ir al baño. Ahora, en ese momento de que uno va a orinar, el flujo va a ser recontra débil y el paciente va a tener que pujar. Entonces el paciente agarra, pone su mano en la pared y empieza a pujar como si quisiera defecar, pero en realidad está pujando para orinar. Y ahora, cuando las heces crecen, como el sigmoides está por atrás junto con el recto, prácticamente lo va a aplastar y entonces se va a ver heces en cinta, ¿sí? O también salchicha, se puede decir salchicha, pero son delgaditas, no son como las normales que uno sale, ¿no? Sino son delgaditas y aplanadas en cinta.
Ahora, ¿qué exámenes le hacemos? Pues el tacto rectal, ¿no? Que es lo más importante y hay que ver siempre. ¿Por qué? Porque vamos a ver el tamaño. Ahora, en el tamaño, la hiperplasia prostática benigna, pues está aumentado, ¿ya? Y eso hay que dejarlo en claro, está aumentado. A diferencia de un cáncer de próstata, que la mayor probabilidad de un cáncer de próstata es que el tamaño sea normal. Ahí en el cáncer de próstata no está agrandado, sino que está normal. Las induraciones, aquí es blando, ¿sí? Es blando y movible. En cambio aquí vamos a ver que es duro. Es como el, la parte de tu nudillo, tú metes el dedo y vas a tocar como si fuese un nudillo. Es duro, bien duro. Ahora, vas a tocar las masas prostáticas o rectales si es que hay alguna en el exterior, que puedes también ver hemorroides y otras cosas más, y el tono del esfínter. Ya, por último, para diagnosticarlo, pues tenemos nuestra ecografía, ¿sí? Ahí se va a ver, te van a medir, y el PSA libre y total. Con esto de aquí, nosotros diagnosticamos si tiene cáncer o no, pero es una idea nada más, porque se supone que debería tener menos de 4, ¿no? Si tiene menos de 4, ya tú dices que no tiene cáncer, pero si tiene mayor de 4, tú tienes que empezar a buscar alguna causa. Que tenga más de 4 no significa que tenga cáncer, sino que puede haber una prostatitis, puede haber otros factores, ¿sí? Pero cuando ya es más de 10 o más de 15, cuando ya está muy alto el PSA libre, ya ahí sí ya tú piensas en cáncer. Pero cuando es pequeño, no. Ahora, aquí vamos a ver, por ejemplo, este tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Aquí, estas dos, probablemente el paciente sea sintomático. Aquí ya empieza con estas molestias, ¿sí? Tiene estas molestias. Y aquí el paciente ya prácticamente se obstruye completamente, o sea, no pasa ni la orina. Entonces, esto de aquí, si se continúa así, sí podría llegar a una insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, estos dos grados, el grado 3 y el grado 4, se pueden operar, estos de acá no, porque estos de acá se pueden bajar con algunos fármacos. Sí, pero la 3 y 4 sí. La 3 sí es que el paciente lo quiere. El 4 sí es de urgencia, porque acá se va a obstruir, va a llevar a una insuficiencia renal y el cuadro es más severo, ¿no? Tienes que revertir la insuficiencia renal y después encima operar. Listo, chicos.